¿Alguna vez te has imaginado qué sucedería si la humanidad tuviera la oportunidad de tocar lo imposible? ¿Y si el precio por ese poder fuera algo que ni siquiera los más audaces podrían prever? La civilización tumeriana, en su desesperada búsqueda de sabiduría y fuerza, encontró algo más allá de la comprensión humana: los Great Ones. Pero ese encuentro no fue una bendición, fue una maldición. Lo que descubrieron allí, en las profundidades de lo desconocido, cambió todo. Sus cuerpos, sus mentes e incluso la propia esencia de la humanidad. La sangre antigua, la sustancia que parecía ser la clave para la ascensión, pronto se transformó en un veneno que corrompió sus almas, deshizo su civilización y nos dejó un legado sombrío. Pero, ¿qué eran realmente los Great Ones? ¿Y cómo esta fuerza cósmica, imposible de controlar, se infiltró en lo más profundo de los corazones humanos? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a revelar hoy puede cambiar la manera en que ves la búsqueda del poder y el conocimiento en Bloodborne. Pero antes de continuar, ¿ya dejaste tu like? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Siéntete cómodo y vamos juntos a desvelar los secretos de una civilización que se destruyó al intentar controlar lo desconocido. El encuentro inicial con los Great Ones. El misterio cósmico. Los Great Ones no son meras entidades, sino fuerzas cósmicas de una magnitud incomprensible. Seres de otra dimensión, de una realidad más allá de los límites del espacio y el tiempo. Estas criaturas son más que dioses. Son los arquetipos de lo desconocido, de lo incomprensible, de aquello que escapa a la lógica humana. Su verdadera forma, naturaleza y motivaciones son un enigma que pocos pueden siquiera empezar a entender. La primera interacción documentada con estos seres ocurrió cuando los tumerianos, una civilización antigua y secreta, hicieron contacto con estas poderosas entidades. ¿De dónde vinieron los Great Ones? Nadie sabe con certeza. Aparecieron, como por casualidad, desafiando lo que los humanos conocían sobre el universo. Los tumerianos fueron los primeros en tocar lo que estaba más allá de las estrellas, lo que estaba fuera del alcance de la percepción humana común. En los primeros contactos sucedió algo impensable. No se trataba de un simple intercambio de conocimiento, sino de una fusión peligrosa entre la curiosidad humana y la vastedad del universo. Lo que parecía ser un regalo de los Great Ones era, en realidad, un abismo que, al ser explorado, comenzaba a devorar todo a su alrededor. La curiosidad de los tumerianos fue el hilo que los conectó con este misterio cósmico. ¿Pero a qué precio? Al hacer contacto, también se estaban abriendo a algo que jamás podrían controlar. Esta fusión trajo a la luz el origen de una sustancia arcana, una fuente de poder incomparable que los tumerianos comenzarían a explorar con una creciente obsesión: la sangre antigua. Pero, ¿qué era esta sustancia y cómo alteraría el curso de la civilización humana? La sangre que se originó de seres cósmicos tenía un poder que trascendía todo lo que se entendía como posible, pero también trajo un costo fatal. La civilización tumeriana fue uno de los mayores avances humanos de la antigüedad, un pueblo dedicado al estudio de las artes arcanas y al conocimiento prohibido. Su búsqueda incesante por el saber los llevó a descubrir un camino que ningún ser humano antes de ellos se atrevería a explorar. En los recónditos de sus templos y laboratorios secretos, los tumerianos comenzaron a investigar los misterios del universo, y fue durante estos estudios que, sin querer,
hicieron lo que muchos consideran un error fatal: el primer contacto con los Great Ones. La manera en que esta civilización entró en contacto con estas entidades cósmicas está rodeada de misterio. Algunos relatos hablan de visiones, otros de encuentros físicos con seres de formas indescriptibles, de proporciones inimaginables y de inteligencias que estaban más allá de la capacidad humana de comprensión. Lo que los sumerianos encontraron no era un simple ser o una inteligencia como la nuestra, sino una manifestación del caos y el orden universal que desafiaba todas las leyes de la física y la naturaleza. Encontraron aquello que, para nosotros, sería considerado divino. Pero, ¿qué podría ser más perturbador que lo divino? Esos encuentros revelaron a los sumerianos la sangre antigua, una sustancia que parecía cargar consigo el poder de las propias estrellas. La sangre antigua es más que una simple sustancia. Es una esencia cósmica, una sustancia que contiene la propia fuerza vital de los Great Ones y que fue uno de los primeros y más poderosos descubrimientos realizados por los sumerianos. Más que un medio para alcanzar poder, la sangre antigua era, en cierto modo, la llave para ver a los propios Great Ones. Aquellos que la consumían adquirían habilidades que parecían sobrenaturales, como ver el futuro, interactuar con dimensiones alternativas o incluso tocar la esencia de estas entidades. Sin embargo, la sangre antigua también poseía una naturaleza paradójica. No solo concedía poderes inimaginables, sino que también corrompía la mente humana. La cura que ofrecía al cuerpo, muchas veces, venía acompañada de un veneno para la mente. Un parásito invisible que consumía la racionalidad y la moralidad de quienes la ingerían. Con el tiempo, la sangre se convirtió en una obsesión, una necesidad desesperada para aquellos que ya estaban perdiendo su humanidad. En muchos relatos dentro del juego, hay pistas de que los sumerianos eran conscientes de la corrupción inminente de la sangre antigua. Pero, cegados por el deseo de poder, muchos prefirieron continuar con la experimentación, ignorando las advertencias que se volvían cada vez más evidentes en sus propios cuerpos y mentes. Tal vez el uso de la sangre antigua no fuera solo una búsqueda de trascendencia, sino también una desesperada tentativa de evitar una catástrofe que ya estaba ocurriendo en su interior. Algunos Great Ones, como Ebrietas, son descritos como guardianes de saberes antiguos, posiblemente ligados a ciclos cósmicos de nacimiento y destrucción. Ebrietas, la diosa profunda, por ejemplo, es una criatura asociada al mar profundo, un lugar donde los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se confunden, los muertos se difuminan, reflejando una conexión entre la vida y la muerte que desafía la lógica humana. Esta relación de la muerte con lo incomprensible también sugiere que, para los Great Ones, la vida y la muerte no están separadas, sino que forman parte de un ciclo eterno de renacimiento. En Bloodborne, la luna tiene una importancia central, principalmente a través de figuras como la Moon Presence y el ritual realizado durante la luna llena. La Moon Presence es una de las entidades más poderosas y también una de las más misteriosas. No solo representa la culminación del poder de los Great Ones, sino también la destrucción de la humanidad, pues su aparición significa el fin de la era humana y el comienzo de la ascensión de los Great Ones. La Moon Presence es la entidad que otorga a los cazadores la sangre antigua y los transforma en cazadores, conectándolos con la propia esencia de la sangre antigua y con la maldición de los grandes Ones. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Son los cazadores, en realidad, instrumentos de una fuerza cósmica que está más allá de la razón humana? Un vínculo entre los Great Ones y los habitantes de Yharnam de una forma que escapa a toda comprensión? La relación entre los Great Ones y la luna no es solo simbólica, sino activa y real. El ritual de la luna llena, en el que los cazadores se enfrentan a la Moon Presence, puede interpretarse como una especie de ritual cósmico en el que la luna actúa como una puerta de entrada hacia dimensiones más allá de la nuestra,
un lugar donde las grandes fuerzas cósmicas pueden finalmente manifestarse en su forma completa. En el corazón de la civilización tumeriana, había un lugar que se convirtió en el epicentro de sus estudios y de la creciente obsesión por la sangre antigua: el Hospital Virgen Bert. Este hospital, inicialmente diseñado para curar y estudiar enfermedades humanas, se convirtió, con el tiempo, dedicado a desvelar los misterios más profundos del universo. Allí, los tumerianos intentaron, sin saberlo, jugar con las fuerzas cósmicas que estaban más allá de su control. Dentro de las paredes oscuras del hospital, los estudiosos comenzaron a realizar experimentos que desafiaban no solo la moral, sino también la propia naturaleza humana. La sangre antigua pasó a ser utilizada no solo para conferir poderes a los individuos, sino también para investigar sobre las entidades Great Ones que los habían bendecido con ese poder. El hospital se convirtió en un lugar donde los límites de la ética eran constantemente desafiados, con científicos y magos intentando descifrar los secretos de las dimensiones cósmicas que habían tocado. El propio espacio dentro del Hospital Virgen Bert parecía impregnado de una energía extraña y opresiva, como si la presencia de los Great Ones estuviera siendo invocada allí. Los investigadores comenzaron a desarrollar nuevos rituales y técnicas para invocar estas entidades, buscando comprender sus secretos más profundos y quizás incluso establecer una comunicación directa con ellas. Algunos de los tumerianos más osados llegaron a beber directamente la sangre antigua, creyendo que esto los haría capaces de alcanzar niveles elevados de entendimiento y hasta de trascendencia. Sin embargo, a medida que el hospital se volvía un lugar de gran poder, también se convertía en un lugar de creciente locura y corrupción. Aquellos que pasaban demasiado tiempo en sus investigaciones comenzaron a sufrir mutaciones físicas y mentales, alterando su percepción de la realidad. Los ojos se volvieron más sensibles, lo que antes se veía como una bendición, se transformó en una maldición, con los tumerianos cada vez más desconectados del mundo real. Comenzaban a ver lo que no estaba allí, a oír los susurros de los Great Ones que parecían estar en todas partes. Mientras el hospital se convertía en el centro de un nuevo tipo de sabiduría, también se volvía el lugar donde la decadencia de la civilización tumeriana se consolidaba. Aquellos que una vez buscaron el poder y el conocimiento de los Great Ones comenzaron a pagar un precio impensable, y la sociedad tumeriana se vio al borde del colapso. Pero el Hospital Virgen Bert, con sus secretos y experimentos, guardaría los misterios por más tiempo, una sombra de la civilización caída que vino antes del apocalipsis. La Iglesia de la Sanación, una de las facciones centrales en Bloodborne, está estrechamente ligada al culto de los Great Ones. Esta iglesia, con su fachada religiosa, oculta profundos secretos sobre las prácticas prohibidas y las doctrinas que buscan la ascensión al poder cósmico. Se cree que la propia fundación de la Iglesia de la Sanación fue un intento de establecer una religión organizada basada en la veneración de los Great Ones, o al menos en la manipulación de sus fuerzas para obtener poder. La Iglesia de la Sanación no es solo una organización religiosa, sino también una estrategia política para controlar la sangre antigua. A través del uso de la sangre antigua, los miembros de la Iglesia logran expandir su influencia y corromper a quienes buscan poder. Sin embargo, al manipular ese poder, la Iglesia inadvertidamente también se acerca a su propia destrucción, reflejando la lucha interna entre aquellos que buscan controlar el cosmos y los que están destinados a sucumbir ante él. La relación entre la Iglesia y los Great Ones podría ser aún más profunda. Relatos indican que el vicario Willem, uno de los líderes más importantes dentro de esta iglesia, estaba en una búsqueda constante por comprender a las entidades cósmicas y transformar a la humanidad mediante sus enseñanzas sobre la ascensión y la verdadera conexión con los Great Ones. En su intento de acercarse a estas entidades, se encontraba en una lucha constante por evitar la corrupción, pero paradójicamente, también alimentaba la obsesión por los Great Ones, llevando a la propia iglesia a la decadencia.
Mikoláš es una de las figuras más enigmáticas e intrigantes dentro del lore de Bloodborne, con una conexión directa con los Great Ones y el culto a la búsqueda de conocimiento prohibido. Es el líder de la escuela de Byrgenwerth, una de las instituciones más poderosas e influyentes del juego, cuyos miembros estaban profundamente involucrados en la investigación y manipulación de la sangre antigua y de las entidades cósmicas. Mikoláš, en muchos aspectos, representa la filosofía fatalista de los Great Ones. Cree que el contacto con estas entidades trasciende cualquier forma de moralidad humana y que la verdadera comprensión del universo llega a través de un sacrificio completo de la humanidad. Sin embargo, esta visión está impregnada de una tragedia cósmica, donde aquellos que buscan esa trascendencia acaban siendo consumidos por ella, perdiendo su propia identidad en el proceso. Para Mikoláš, los Great Ones son los portadores del verdadero poder, y ve a la humanidad como algo limitado e inferior frente a la inmensidad del cosmos. Su búsqueda de fusionarse con los Great Ones refleja su deseo de convertirse en algo mayor, superando la mortalidad y alcanzando una existencia más allá de las limitaciones humanas. El laberinto de Mikoláš es una de las áreas más simbólicas en cuanto a su conexión con los grandes. Al encontrar a Mikoláš en esta zona, el jugador descubre un lugar donde el tiempo y el espacio parecen distorsionarse, reflejando la naturaleza fragmentada de su mente, consumida por la obsesión y la búsqueda implacable del poder de los Great Ones. Este laberinto no es solo una prisión física, sino también un reflejo de la creciente distancia de Mikoláš con la realidad y de la pérdida de su identidad humana. La muerte de Mikoláš es igualmente significativa. Al ser derrotado, no se trata únicamente de una destrucción física. Su muerte parece simbolizar la ruptura final de su conexión con los Great Ones. No alcanza la trascendencia que buscaba. En cambio, se ve obligado a enfrentar los límites de su propia humanidad y el precio de su obsesión. Se ve a sí mismo como alguien en armonía con las fuerzas cósmicas y, a lo largo de su camino, su comportamiento se vuelve cada vez más errático e inestable. Su deseo de alcanzar lo que llama conocimiento trascendental lo conduce a una locura progresiva, y su percepción de la realidad se distorsiona, reflejando lo que sucede con aquellos que entran en contacto excesivo con los grandes. La influencia de H.P. Lovecraft. El camino al abismo. Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, y se convertiría en uno de los nombres más influyentes de la literatura de terror. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por tragedias e inestabilidad. Su padre, Winfield Scott Lovecraft, sufrió un colapso mental cuando Howard tenía solo 3 años y fue internado en un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta morir de sífilis. Su madre, Sarah Susan Phillips, también presentó problemas de salud mental. Era sobreprotectora y al mismo tiempo muy crítica con su hijo, llegando a llamarlo en ocasiones horrible o feo. Años después, ella también fue internada y falleció en 1921. Lovecraft, frágil de salud y con escaso contacto con otros niños, creció aislado, refugiándose en los libros. Desde muy joven, desarrolló una fascinación por la astronomía, la ciencia y la literatura gótica, especialmente los relatos de Edgar Allan Poe. Esta mezcla moldeó su visión del mundo, un universo vasto, indiferente, donde el ser humano no es más que un detalle insignificante. En su vida adulta, Lovecraft enfrentó serias dificultades económicas. Publicaba sus relatos en revistas pulp como Weird Tales, pero rara vez recibía una paga justa. En 1924 intentó casarse con la escritora y comerciante Sonia Green, pero el matrimonio fracasó. Los problemas de dinero y su dificultad para adaptarse a la vida social en Nueva York los llevaron al divorcio. Desilusionado, regresó a Providence, donde vivió modestamente hasta el final de su vida. A pesar de sus fracasos personales y de la falta de reconocimiento en vida, Lovecraft creó un universo único,
el llamado horror cósmico, poblado por entidades como Cthulhu, Nyarlathotep y Azathoth. Su obra transmite la idea de que el conocimiento prohibido y el contacto con lo desconocido conducen inevitablemente a la locura. Lovecraft murió en 1937, a los 46 años, víctima de cáncer intestinal y desnutrición, prácticamente sin recursos. Irónicamente, solo después de su muerte, su trabajo fue reconocido, convirtiéndose en la base de una de las tradiciones más influyentes de la literatura fantástica moderna. Al explorar la civilización sumeriana y sus encuentros con los Great Ones, es imposible no recordar las obras de H.P. Lovecraft, maestro del terror cósmico y de la desoladora incertidumbre que permea el universo. Al igual que los sumerianos, muchos de sus personajes buscan entender los misterios del cosmos, solo para ser arrastrados por fuerzas más allá de su comprensión. En obras como La llamada de Cthulhu y Las montañas de la locura, Lovecraft describe civilizaciones antiguas que, como los sumerianos, se pierden al intentar controlar lo desconocido. Hacen contacto con entidades cósmicas, seres que, aunque poseen un poder inimaginable, no se preocupan por la humanidad, tratándola solo como una efímera distracción. Estas entidades, que trascienden la realidad humana, representan el abismo insondable de la mente cósmica, que puede ser tan atractiva como fatal. La búsqueda desesperada por conocimiento, como vimos con los sumerianos, hace eco de la famosa línea de Lovecraft: la ignorancia es el mayor de los placeres. Para los sumerianos, la curiosidad insaciable los llevó a descubrir la sangre antigua, pero al hacerlo, se alejaron de su humanidad. En Lovecraft, los protagonistas a menudo tropiezan con realidades que superan las limitaciones humanas y, al hacerlo, terminan pagando un precio indescriptible por la verdad que se revela para ellos. Pero, ¿qué tienen en común los Great Ones y las entidades de Lovecraft? Ambos son seres que operan en un plano que no podemos comprender, cuyas intenciones están más allá de nuestra percepción. En Bloodborne, como en muchos de los escritos de Lovecraft, el poder de estas entidades nunca puede ser totalmente poseído, y el intento de control solo lleva a la locura, la corrupción y la destrucción. Este es el verdadero horror cósmico, la comprensión de que, por más que busquemos significado y poder, estamos, en realidad, a merced de fuerzas que simplemente no nos ven, y que pueden destruirnos sin siquiera notar nuestra existencia. La locura, como consecuencia del conocimiento prohibido. La locura, un tema recurrente en Lovecraft, está presente de manera destacada en el destino de los sumerianos. Lo que parecía un avance extraordinario hacia la comprensión del universo rápidamente se transformó en una espiral de desesperación y destrucción. En la búsqueda de los secretos del cosmos, al consumir la sangre antigua, los sumerianos estaban, sin saberlo, abriéndose a una dimensión de pesadillas y revelaciones que desgarraban la propia cordura. Lovecraft describe constantemente la locura como un precio inevitable del conocimiento prohibido. En Las sombras sobre Innsmouth o El horror de Dunwich, los personajes entran en contacto con entidades y conocimientos tan alienígenas que la cordura humana simplemente no es capaz de soportar. No pueden comprender las verdades que se les revelan, y el intento de hacerlo los destruye. En los sumerianos vemos la misma decadencia. Lo que comenzó como un deseo de trascender los límites de la mortalidad y alcanzar la verdadera sabiduría se transforma en una búsqueda interminable, marcada por la obsesión y, inevitablemente, la locura. La sangre antigua, como la sustancia prohibida en las obras de Lovecraft, se convierte en un vicio mortal, un poder que corrompe, desgarra y reconfigura la mente humana hasta que todo lo que queda es un eco distante de la humanidad que alguna vez existió. El abismo cósmico y la despreciable incomprensión humana. Al final, lo que los sumerianos y los personajes de Lovecraft realmente enfrentan es lo mismo: el abismo cósmico, el terror que proviene de la percepción de que, no importa cuán profundamente busquemos, el universo no tiene ningún interés en nosotros. Estamos a merced de fuerzas que nos superan, y cuanto más intentamos entender estas fuerzas, más nos alejamos de nuestra propia esencia.
Lovecraft, en sus historias, crea un universo donde la razón humana no solo es incapaz de comprender, sino también incapaz de resistir. Nos muestra un cosmos indiferente, sin sentido, y donde el conocimiento más profundo puede ser nuestra condena. De manera similar, los Sumerianos, al tocar los Great Ones, descubren que el poder que tanto deseaban era algo más allá de la comprensión humana. Y, como las criaturas Lovecraftianas, estos poderes no solo eran incontrolables, sino también irrelevantes para los propios Great Ones. Este es el verdadero terror que Bloodborne y Lovecraft comparten. El miedo de que, al intentar alcanzar lo imposible, solo estamos invitando nuestra propia destrucción. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, no solo estamos explorando los límites de nuestra comprensión, sino también desafiando las leyes del cosmos. Y, inevitablemente, la única respuesta que recibimos es la locura, la muerte o el abandono. Si te ha gustado este análisis profundo sobre el poder, el sacrificio y los secretos del universo de Bloodborne, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos inmersivos como este. Apenas estamos comenzando. No te pierdas nada, activa las notificaciones y únete a nosotros en la jornada hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.